Es un placer darles la bienvenida a este fascinante programa y nueva entrega del programa Memorias de Guayaquil, celebrando básicamente sobre las fiestas julianas en este ilustre recinto del Museo Municipal de la ciudad y organizado por la Biblioteca Municipal de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Hoy nos embarcamos en un viaje intelectual con rumbo a las profundidades y a la historia bajo el título Entre tesoros y entierros, los naufragios de Jesús María, la Santa Leucadia y otros tesoros de aquí y allá de nuestra tierra. Y para capitanear esta travesía contamos con la erudita presencia del arquitecto y historiador Melvin Hoyos, también acompañado actualmente por el arqueólogo Javier Vélez. Muchísimas gracias, arqueólogo Javier Vélez Alvarado. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Quienes con su sapiencia y un toque de ingenio muy relacionado con su carácter, desentrañará los misterios de estos navíos sumergidos y podrá desenterrar más que uno solo de los tesoros escondidos que tenemos en Guayaquil. Prepárense para esta narrativa, a entrelazar el rigor histórico igualmente con los encantos de la leyenda de la ciudad de Guayaquil. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, muy amable, muchas gracias por su presencia. Este tema que nos convoca es realmente apasionante. Es un tema que a quien no gusta saber algo sobre el tema de los entierros y de los naufragios que se experimentaron naves cerca de nuestras costas. Es algo que invita a que la imaginación vuele y que a veces nos lleve a mundos de fantasía haciendo cosas muy reales. Guayaquil, en tiempos de la colonia, era una ciudad que fue meta de muchos ataques piratas. Ya vimos en la charla anterior todos los piratas que visitaron nuestra ciudad. Pero además, los guayaquileños tenían la curiosa costumbre de enterrar sus cosas, enterrar sus valores. No existían bancos en ese entonces, no existía dónde guardar sus tesoros y sus haberes de importancia, y entonces eran muy amigos de este tipo de acción. En consecuencia, imaginen ustedes una sociedad que está guardando o enterrando sus cosas de valor y de repente ¡pum!, un incendio. Y en ese incendio desaparecen las casas en donde estaba hecho el entierro y desaparecieron a veces los dueños de las casas en el incendio. Recuerden que Guayaquil se quema parcialmente, de acuerdo a las crónicas de Chávez Franco sobre la historia del Cuerpo de Bomberos, 36 veces. 36 incendios parciales, uno total en 1774 en la colonia y dos casi totales en 1896-1902. Estamos hablando de una cosa muy seria. Imagínense casas desapareciendo y sus dueños de pronto también desapareciendo y dejando enterrado algo en su antiguo domicilio, y eso quedó pues, para el que se le ocurra desenterrar alguna vez fortuitamente las cosas. Bien, y entonces en lo referente a entierros los hubo, los hay, y no pocos. Hay muchas referencias al respecto, muchas referencias. Una muy curiosa, que está consignada en las crónicas del Guayaquil antiguo del maestro Chávez Franco. Nos habla el mismo Chávez Franco en su obra de un joven doctor alemán, de origen alemán, que teniendo una posición económica modesta, de pronto se convierte en un hombre muy rico y hace una labor filantrópica enorme en favor de los niños. No necesitaba decir el nombre, estaba hablando del doctor Alejandro Mann. Y el doctor Alejandro Mann efectivamente de la noche a la mañana era rico y creó su primer hospital para niños. ¿De dónde sacó el doctor Alejandro Mann su fortuna
vivía en el Cerro Santana. Y el Cerro Santana, como conversaba yo con Javier hace poco, es un queso gruyere, es una cosa totalmente perforada, repleta de cuevas y repleta de canales, de los cuales algunos están identificados, y por los mismos habitantes de Las Peñas, uno cerca de la casa del sastre Gabela, que es la primera casa que da el cerro, en el Cerro Santana, y otro detrás de la casa que fue del doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, cerca o al lado de donde hoy se encuentra la casa de José Nebot Sá. Esto por citar dos de los que son muy conocidos y obviamente, por obvias razones, sus dueños no permiten el acceso a este lugar, pero que mucha gente que vive en Las Peñas dicen que conocieron en su momento y cuando eran jóvenes o niños, conocieron las paredes falsas o los pisos falsos que levantándose daban acceso a estas cuevas. Se sabe positivamente que cuando el abogado José Nebot estuvo construyendo su edificio con hormigón armado allí, se dio el caso de que encontraron una cueva y de esa cueva sacaron balas, un mosquete y monedas, y él las tiene en una vitrina a la entrada de su casa y no hay cuento, ahí está la vitrina. Esto es solamente como una prueba de que efectivamente estas cosas pasan, de que estos entierros existen y existieron. Hay una referencia en la revista Patria del 28 de noviembre del año 1908, tal como lo conversaba con Javier. Hay una referencia muy interesante con respecto a una cueva que por muchos años estuvo explotando un colombiano, justo en donde termina el cementerio en el cerro. Esa cueva, cuando se la cerraron las personas del municipio de Guayaquil en el año 1908, se dice que bajaron y estuvieron caminando por ella 6 minutos. Caminando por una cueva 6 minutos, estamos hablando de una cueva muy larga. 6 minutos es mucho tiempo para estar caminando por una cueva, por más despacito que vaya. Entonces, estas cosas son reales. Hay otras narraciones, hay otras cosas que se han contado y que los numismáticos, los coleccionistas de monedas, conocen perfectamente bien. Yo viví en ese ámbito desde niño y conozco del tema y conocía numismáticos muy viejos que contaban que cuando el coronel Albán Borja tumbó la casa vieja al lado de la iglesia de San Alejo, encontró una caja, un cofre repleto de monedas de oro coloniales. Un entierro más de tantos entierros que debieron de haber existido y que deben existir aún en nuestra ciudad y básicamente cerca de los cerros Santana y el Carmen. Es verdad que de repente el coronel Albán Borja, que solamente iba a hacer unos arreglos en su edificio que estaba haciendo de hormigón, ya tuvo plata para hacer el centro comercial. ¿De dónde? ¿Ya? Entonces, estas cosas que nos invitan a pensar, que nos invitan a imaginarnos cosas, están sustentadas en situaciones total y absolutamente reales. Esto con respecto a los entierros que le dio mucha, pero mucha importancia en su obra Crónicas de Guayaquil Antiguo, el doctor Modesto Chávez Franco. Pero si de entierros hablamos y de tesoros hablamos, los tesoros en donde realmente existen y en abundancia, es sin lugar a dudas en el mar. Nuestras costas son indudablemente las costas más difíciles de navegar que existen en el Océano Pacífico, en el continente sudamericano. La costa mala de Chanduy es totalmente innavegable. Es una cosa realmente imposible de navegar. Fruto de ese problema que hay para la navegación, la cantidad de naufragios que existen en nuestras costas, pero particularmente en ese sector, es enorme. Es realmente enorme.
naufragios como Nuestra Señora del Rosario, naufragios como el que se sucedió en 1681 cerca del Cerro de Santa Clara y el Muerto, naufragios como el de Santa Elena, naufragios como el de Santa Leocadia, naufragios como el inmenso naufragio, el más espectacular de todos los naufragios que se han dado en el Mar del Sur, Océano Pacífico, el de Jesús María de la Limpia Concepción, nos invitan a pensar de que el mar en nuestras costas está tapizado de oro y plata. Difícil de hallar, no tanto, pero difícil de sacar, mucho. Si no, ya se lo hubieran sacado. He pedido de favor a mi amigo Javier Beris que tengamos esta conversación aquí, porque nadie mejor que él para contarnos las experiencias que ha tenido en este campo. Él ha estado relacionado con el rescate en el punto de Santa Clara y del Muerto. Él ha estado relacionado con el rescate de Nuestra Señora del Rosario, y él supo de mucho de lo que se rescató en el Jesús María de la Limpia Concepción cuando el Sudamerican Discoveries vino a hacer ese rescate para el año 1997. Solamente antes de darle la palabra, imagínense el tamaño que tendría esta nave. La nave de Jesús María de la Limpia Concepción fue el galeón más grande que se ha construido en el astillero de Guayaquil. Quizás el más grande de los galeones que surcaron la Mar del Sur. Es un galeón de 1.200 toneladas, un galeón de 44 cañones, 22 por lado, un galeón de verdad gigantesco, que al momento de naufragar llevaba un sobrepeso brutal porque cargaba contrabando. Y ese contrabando que cargaba estaba metido básicamente en 11.000 fardos de lana de vicuña, que tenía metido dentro de los fardos lingotes de oro y plata, 216 cajas con moneda acuñada y más de 20 cajas con plata labrada. Eso era el contrabando, independiente de que venía con 12.000 botijas de aceite, venía con 4.000 paquetes de sal gigantes, grandes, los grandes. Venía trayendo también las 11.000 fardos de lana. A eso súmele más de 3.160.000 pesos oro que llevaba en moneda labrada y en moneda acuñada, tanto de oro como de plata. Súmele todo el peso que antes les dije, y van a darse cuenta que el sobrepeso que llevaba esa nave era gigantesco. Yo particularmente no entiendo cómo pudo llegar con ese sobrepeso desde Callao, que fue que partió, hasta nuestras costas, sin que se haya hundido. Yo quiero darle la palabra a Javier para que nos cuente sus experiencias desde el Rosario y desde el punto de Santa Clara. Tú tienes ayer. Bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a hacer comentarios donde está la anécdota con la realidad, porque trabajar en este tema de los naufragios es interesantísimo, poco conocido también el tema. Este fue un artículo que lo escribí hace más de 20 años, que trataba sobre las monedas que se ahogaron 3 veces, ¿no? Naufraga la capitana, se rescata, pasa a las Maravillas, en La Habana sale, se hunde, mandan una embarcación de Brasil, la Madame, la rescata y también se hunde. O sea, fue algo que fue destinado para que estas monedas creo que nunca lleguen a Europa. Ahora, yo quiero, como esto es un conversatorio, ahí quiero como una aclaración. El asunto es que cuando se hundió el Jesús María de la Limpia Concepción en el año 1654, la cantidad de oro y plata que llevaba a España era de las casas vinculadas con el rey y con la nobleza. Esto tenían que rescatarlo, pero de inmediato. Se encarga el virrey del Perú de comenzar el rescate
de comenzar el rescate desde el mismo año que se hundió. Y ese rescate dura como 6 años. Ahora, lo que dice Javier es efectivo. Lo que hace es que una de las naves que se dedicó a hacer el rescate también se hundió ahí mismo. También se hundió ahí mismo, para que vean lo complicado que es el tema. Por favor, la siguiente. Entonces, el tema de la capitana fue un tema que siempre generó polémicas, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y cuando se generan estas polémicas, recuerdo que era el año 80, cuando se empezó con este tema. El 97. Pero nosotros éramos estudiantes de arqueología, y habían 2 personas interesadísimas en meter mano en eso. Claro. Entonces, generó siempre un malestar económico. ¿Ya? Pero este es un dibujo de 1690, en donde ustedes van a ver en la parte de abajo, donde está la flecha, dice, aquí estuvo la capital. O sea, está indicado. ¿Ya? O sea, y los documentos que nosotros empezamos después a revisar, ¿no? Tratan sobre los derroteros, y los derroteros no son más que la bitácora que utilizaban todos los marinos españoles y que también eran ambicionados por sabios de la época. Entonces vamos a tener una información en español, pero también la tenemos en inglés. Debo indicar que la información que a veces dan los ingleses es más certera que la que son los españoles. ¿Ya? William Dampier es algo impresionante dentro de los corsarios y informa sobre Guayaquil datos impresionantes, sobre la balsa, igualmente una calidad de información, y sobre el cacao, que comentaba la vez pasado contigo. Bien, entonces vamos a ver aquí, este es un dato de un derrotero de 1730, y ahí informa que en ella se perdió la capitana y el patache del rey San Miguelito. Ahí van, rescate y se hunde también, el pobre. Y más abajo dice que hubo otro en 1703, que era el Jesús, María y José. Otro, no es el mismo. Jesús María, o sea, que no es el mío, Jesús María de la línea conductiva. Sí, son 3. Entonces, en el mismo sitio. ¿ya? Que vean lo innavegable que es el lugar. Sí, pocos metros, ¿no? A ver. Ahí está. Ya. ¿Qué se encontraba? ¿No? Las monedas de plata. Esto es de Jesús María. Esta es de Jesús María de la Capitana. Esas son las botellas de aceite chileno. Sí, y estas las exhibimos en el Museo de Salinas y exhibimos 5.000 monedas. 5.000. Esas las pidieron prestadas. Sí. Y lógicamente porque quedaron en bodega, pero están, Claro. ¿no? ¿Ya? Las botijas, ¿no? En este caso son todas venidas de España. No se fabricaban aquí, excepto la que ven a la derecha de ustedes, que son de manufactura local. La siguiente. La cerámica, ¿sí? ¿Cuál sería más o menos el valor actual de una vasija llena de monedas de plata de esa época? Esas vasijas no eran llenas de moneda de plata, estaban llenas de aceite chileno. ¿Y las monedas, por ejemplo, cuánto valdrían ahorita? Depende del tipo, depende de la moneda, o sea, eso depende del nivel de rareza según la acuñación, según la fecha, según la ceca, aunque todas estas son de Potosí, todas son potosinas. Hay monedas, recuerda que las monedas se valoran, depende del estado de conservación que se encuentren. Y cuando tú encuentras monedas del naufragio, la moneda ahogada es la moneda que está en las partes exteriores del receptáculo que las contenía. Esas monedas son las primeras que se dañan, porque cuando se pudre la madera, todas las adherencias calcáreas de los moluscos se ponen en los 4 costados, pero cuando tú metes en ácido eso, las de adentro están nuevas. Entonces, las ahogadas, que son las más dañadas, eso no vale sino como plata. Pero las de adentro dependiendo de varios factores. Hay varios costos. ¿Aclarado? Sí, gracias. Ya, bien. La cerámica que se encuentra, la mayólica. ¿Ya? Estos platos fueron encontrados allí. Y lógicamente también que salieron platos de plata. Salieron todos torcidos cuando hicimos esta exposición. Yo me lo llevé donde un joyero y los enderecé y los de como eran originalmente. Porque hay que seguirlos así. Según el manifiesto de carga, habían 200 cajas de plata labrada. ¿Qué es eso? Sencillamente 200 cajas con objetos de plata. Platos, jarras, todo eso. Todo. En la imagen de la derecha tenemos balas de mosquete que son de plomo, balas de cañón de bronce, la más grande, y ese círculo que ustedes ven ahí como un cilindro son pequeños cañones que servían para comunicarse de un barco o de una embarcación con la otra.
Fue un dato que nos lo facilitó Robert Marx, que era un experto buscador de tesoros, y él encontró el 7º tesoro más grande en Jamaica. Ya. ¿No? Bien, la siguiente. Dejamos la capital y nos vamos a la isla de Santa Clara del Muerto o del Amortajado, ¿no? Fue un trabajo que lo hicimos a partir del año 2003, aproximadamente desde 2006. Son imágenes poco conocidas. Hago la Muy aclaración. poco conocido. ¿Ya? Y el nombre del naufragio, mira, ese es Nuestra Señora de Sucuñaga. Sí, bien. La Es siguiente. el de Santa Clara. Bien. ¿Por qué traigo esta denominación? Porque Santa Clara está un poco hacia el suroeste de la isla Puná. Y en este plano dicen que la isla Puná se llamaba Isla de Santiago, así la bautizaron los españoles cuando llegan acá. Todo era Santiago. Todo era Santiago, Sí, así como todo era Guayaquil. claro, y tiene cabo de la vuelta de Santa Elena. La punta de Santa Elena también geográficamente es un cabo, es considerado como tal. La siguiente. Y este es un dibujo que lo hizo un cónsul de Estados Unidos. Y lo dibuja como era la isla. Claro, Isla del Muerto. La isla del Muerto o el Amortajado, ¿no? Y la cartografía de la época nos indica y las medidas que la isla tenía aproximadamente 1,5 kilómetros. Cuando nosotros entramos a trabajar solamente tenía ya 500 metros. Había sido totalmente devastada cuando se hizo el aeropuerto para el caso ARA con el gas del Golfo y todo eso, ¿no? Se perdieron muchísimas cosas. La siguiente. Y este es un documento de 1681, ¿no? Que dice Francisco de Sojo, vecino de la ciudad, ¿no? En nombre del rey. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando Robert Marx nos dice, el barco se llama Nuestra Señora de la Consolación. ¿Dónde está el documento, Robert? ¿No? Lo digo yo. Pucha, pues era la voz autorizada, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer la investigación en los archivos nacionales, estuvimos en Lima y no encontramos nada. Del Señor de la A Consolación. partir del 1680 hasta el 1700 han desaparecido los archivos. No existen. Eso es robo. Sí. No, pero hubo un director que vendió todo eso, los botó y esos documentos los encontramos en las terceras. Pero, ¿qué es lo interesante? ¿No? Si ustedes ven aquí, dice Nuestra Señora de Sucuñaga. Ese es el nombre de la embarcación y era una fragata. ¿Ya? Era una fragata, no era ningún galeón, ¿no? Y este documento se basa en qué? En las pillerías de la época. Los vecinos de Quito habían mandado a cobrar una plata al Cusco. Los de Riobamba habían mandado a comprar una a Lima, a cobrar un dinero. Y en las cajas que embarcan, en medio trayecto, cambian las tapas. Entonces, las monedas que venían de 8 reales le ponen las de bulto y así era una pillería. Y eso está documentado en este documento. Es un documento como de 8 páginas, ¿no? Interesante, ¿no? Son las cosas que nos dan a entender muchísimas cosas. La siguiente. Hallamos cajas de herradura. Esto en Santa Clara. ¿Cuándo hicieron esa investigación? ¿Cuándo hicieron ese hallazgo del Esto de Nuestra aquí, Señora de Sucuñaga? yo empecé a trabajar ahí a partir del año 2001 hasta el 2006. Ya. Y ahí aparecen eso. Todo esto fue ubicado a través de magnetometría. O sea, un sistema en donde tú estás ubicando todas las cosas. Y hay un testigo que no me deja mentir que está aquí filmando las cosas, que nos acompañó cuando trabajaba en la prensa, ¿no? Sí. Entonces, la caja de herraduras, ahí está, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se recuperaba todo esto? A través de una serie de equipos, ¿no? Limpiezas con airlift, que tenías que meter las tuberías, como se la ven ahí en la foto, ¿no? Botando aire para limpiar, había que hacer un registro gráfico, recuperar todo el material, ¿no? Ubicar las cosas por coordenadas, que fue algo dificilísimo, porque tú lanzabas los plomos con una boya y resulta que la corriente te mandaba allá. Entonces tuvimos que cambiar todo el sistema y empezar a plotear desde abajo nada más, ¿no? No te he pedido que cambies. ¿Ya? Y abajo vamos a ver cómo aparecen las monedas. ¿Sí ven? O sea, todo. Y Nuestra Señora de Sucuñaga, ¿cuántas monedas sacaron? Yo calculo que más de 15 años. ¿Qué? Cuando yo empecé a trabajar y el mejor lote de monedas sacamos aproximadamente como unas 7.000. La contrapartida privada de este, o sea, porque la mitad va para el Estado y la mitad va para los particulares. Sí. ¿Quiénes eran los empresarios que auspiciaron esto? Los de la familia Aguirre, que son los dueños de Sardinas y Atún Real. Ah, ya Con Nilsson. ellos, ¿no? Nilsson. Nilsson, ¿no? Sí. Entonces,
A mí me contrataron porque no encontraban nunca nada, encontraban eran unas monedas que le decíamos gilet. De lo gastar, sí, no. Entonces, yo cuando me dijeron, sabes que yo soy arqueólogo de tierra, tengo que aprenderlo. Entonces empezamos a hacer investigación primero en archivos, en Lima, después en Quito. Participamos en conversaciones y se contrató a Robert Marx-Kellen que enseñarnos eso. Ahora ya no se permite, pero la división de los tesoros entre el dueño del terreno y quien hace el descubrimiento, que es una norma del Código Civil de Andrés Bello que todavía sobrevive en nuestro ordenamiento legal, porque con la Convención de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales y también la Convención para la salvaguarda, en este caso de patrimonio sumergido, está establecido en UNESCO, que fue firmado en el año 2001 y fue ratificado por el Ecuador en el año 2007. Ya no se puede hacer compensación ni dividir por lotes, o sea, no puede, en este caso el Estado, reconocer, en este caso al descubridor, con especies, es decir, o le puede pagar o reconocer a los científicos que han pagado o han participado en este proceso, pero no pueden dividirse esto como si fuera un botín encontrado. O sea, ya no se puede partir en todo, digamos, lo recuperado. Y le asemeja a la naturaleza jurídica del patrimonio arqueológico, es decir, si el patrimonio sumergido o el patrimonio arqueológico no puede ser sujeto al comercio. Entonces, a pesar de que encuentres 200.000 monedas o 7.000 monedas, están fuera de negocio en sí mismos, son inalienables de acuerdo con la Constitución. Hoy en día. Hoy en día. Pero en la época de la investigación no se da eso. De hecho, se da con la Constitución del año 2008, pero también se hace básicamente de acuerdo a la Convención de la UNESCO del año 2009. Pero una inquietud con respecto a eso que me parece válida la inquietud. Todo lo que se ha rescatado es gracias a la iniciativa privada. Los gobiernos, cero. Ellos no tienen ese tipo de iniciativa. Entonces, todos estos naufragios que todavía esperan ser rescatados, ya nadie los va a rescatar. Ya se quedaron ahí abajo. ¿Por qué? Porque ya no tienen ningún incentivo en particular para hacer una inversión con respecto a ese tema. Y esto de aquí vale la pena destacarlo, porque sería interesante, por ejemplo, que tuviera algún tipo de motivación el particular, diciéndole, por ejemplo, bueno, lo que usted rescate, usted no se lo puede llevar, pero nosotros le damos un reconocimiento económico de acuerdo a las valoraciones internacionales que existan sobre lo que usted haya rescatado. Le sacan 10.000 monedas de oro, hacen un análisis numismático de su costo, y vamos a suponer que el costo de esas 10.000 monedas de oro ascienda a $1.200.000, el Estado ecuatoriano les reconoce una cantidad de, por decirle algo, 350 o $400.000 por la parte que le correspondería al que hizo el emprendimiento privado y el descubrimiento. Ahí sí sería más justo, pero cuesta muchísimo más, ¿no? Es que la CINO lo que quiere, lo que le tratan sobre todo a los lugares de encuentro sumergido es como un yacimiento arqueológico, es decir, hay un contexto del encuentro que es tan importante como el encuentro mismo, es decir, el lugar en los cuales se sumergió, el yacimiento sumergido para poder hacer los análisis, hacer el levantamiento de la información, es decir, a partir de eso se va conectando con la historia. Y es un poco como lo trata la propia Convención. Pero eso es cuando es factible. Pero por ejemplo, la capital es imposible. No puede ser. La capital es imposible porque está metida en un mar de limo. Ahí no se puede hacer un sitio arqueológico. No. Ahí sí lo que se haría de luchar por rescatar lo que está ahí abajo del limo. Ahora, la Ley Orgánica de Cultura sí permite compensaciones económicas a los científicos descubridores. Ahora, lo que no hay es un reglamento para definir el porcentaje. Lo que no puedes coger es decir, este lote es tuyo y este lote no, ya no se puede eso. Ya no puedes pagar en especie o como si fuera un botín entre los. Sí, está claro, perfecto. Pero sí como compensación. Y eso que tú dices tiene sus bemoles. Lee la Constitución el 379, que el patrimonio cultural y lo que hicieron esa ley lo desconocen. Y es bien claro cuando dice que el Estado tiene la prelación para adquirir los bienes. Nada más, y lo tomo todo. ¿Ya? Y dos, cuando tú tratas este tema, ¿ya?
tienes que siempre analizar. En el caso cuando empezamos a hacer eso eran con todos los permisos, con el patrimonio, del armario y todo eso, ¿no? Pero ahí viene la otra parte. La empresa le pagaba los viáticos a la gente del patrimonio, le pagaba a los 2 buzos de la Armada y le pagaba de la Capitanía. ¿Ya? El Estado no les daba ni para el agua. Entonces siempre consultar cuando se hacen estas leyes con la gente que también maneja la parte privada. Pero eso no se hace, solamente buscan bien la gente que trabaja en el Estado y como buenos burócratas complica todo. Y eso es lo que pasa con patrimonio. Se han robado colecciones arqueológicas y nadie responde. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso podemos discutirlo de largo cuando quiera, ¿eh? Porque he sido consultor de patrimonio y siempre digo que eso tiene que cerrar. Bien, la siguiente. Los tachones, ¿no? Cuando hallamos esto, todo el mundo era, oye, eso es para ponerle aquí a los caballos como adorno, ¿no? Chica, era un cuento el que se manejaban con todos estos objetos, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer la investigación al Archivo General de la Nación en Lima. Y en los recorridos, la siguiente, vimos que estos tachones están en las puertas de las iglesias. Son los adornos de las ¿Y puertas. eso encontraron también? Sí, ahí en Santa Clara. Eran los cajones, ¿no? Entonces, vemos que ese material que está ahí abajo, que a veces es desconocido, hay que sacarlo, hay que exhibirlo. ¿Ya? Pero tú ves que todo ese material a veces está encerrado en una oficina que nadie lo sabe, que nadie conoce. Entonces, esa es una prueba de que todo ese material que está abajo nunca estuvo allá, es de tierra, entonces hay que sacarlo para que la gente lo conozca. Así de sencillo. La siguiente. Medallitas de la Virgen de las Mercedes, la siguiente. Y todo lo que está relacionado ya con las monedas, ¿no? Monedas ahí de un real, acá abajo están la misma moneda de un real, así es como se las encontraba. La siguiente, esa es una moneda de 1672 de un real. 1662. Sí, la de acá es de 1670, solamente se ve el 70, esta es una moneda de 8 reales que está acá en el 8. ¿Ya? Todas de plata, todo el material de plata. Nada de oro se encontró en eso. No, nada. Bien, entonces, la siguiente. Las botijas que se encontraron, el señor que ustedes ven ahí con la camiseta blanca, ese es el famoso Robert Marx. Falleció hace un par de años ya. Siempre escribíamos y yo le decía que era un mentiroso porque nos dio la información del barco equivocada. Pero nos llevaba muy bien, me mandó mucha información relacionada sobre monedas básicamente, ¿no? Y era un intercambio entre los libros que él no tenía con nosotros. Y cuando vi el documento de Nuestra Señora, su cuñada, jefe, me perdonan la expresión, eres un cabrón. Bien. Anclas y botijas, las botijas más pequeñas son para los intercambios cuando llegamos a un puerto para decir quiero tanto de aceite o tanto de pisco, entonces, O de vino, está, ¿ya? Bien, la siguiente. Y las tachuelitas que encontrábamos, aquí es son gráficos de 1500, de 1400 de cómo se fabricaban las cosas, ¿no? La siguiente. El equipo que trabajaba, ¿no? Ahí estás tú. Ahí estoy yo, el que mandaba. Bien, pero fíjense cuántas personas, ¿no? Trabajamos en eso. Trabajo de 8 a 12, de 2 a 6. Esa es la jornada de trabajo. 8 días. ¿Perdón? La camiseta azul, está jovencito. Ya me dijeron viejo. La siguiente. ¿Vienes bien? Sí. Pero hay otro que me lleva la delantera. Bien. Nuestra Señora del Rosario, desembocadura del río Jama, ¿no? Documento de un derrotero también, Punta Ballena, en la parte de acá es en la desembocadura del río Jama, y vamos acá, ¿no? Se está por el cabo pasada. Sí. En el rincón dice el navío Nuestra Señora del Rosario, ¿ya? 1612. O sea, toda la información que estamos transmitiendo es una información verificada a través de todos los derroteros. Los derroteros eran las cartas de navegación de la época, deben hacer los GPS hoy en día, pero la precisión es única. Yo recuerdo cuando me contrataron, porque tenía ya 5 años que me ubicaba en esto, y empezamos a manejar la magnetometría. Y voy a hacer un alto. Tú tenías algo que comentar, ahorita que te dio mi acuerdo. Dime. Después, si se trataba del tema de
de la ley, está reglamentado por UNESCO ya el pago para los científicos. Está reglamentado. Ya, Puede- ya. Bien. Eso se discute con un café. Entonces, bien, entonces, esta información que tenemos nosotros, cuando a mí me dijeron, tenemos 2 años y no encontramos nada, entonces le dije, bueno, vamos con magnetometría y empezamos a discriminar todos los picos que hay, ¿no? La magnetometría es un equipo en donde tú tienes un pescado que va hacia tierra, se conecta directamente a la computadora va con el GPS y solamente tú estás escuchando y está pip, 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 pero cuando aparece algo debe estar pip. Entonces tú vas registrando todo eso en profundidad de coordenadas, o sea, es preciso. Sin embargo, empezamos a discriminar porque teníamos más de 60 picos de estos que sonaban. Y empezamos a sacar, a ver, sube todo lo que hay en el lecho marino, ¿no? Subían piedras, arena negra, y fuimos descartando cada uno de estos picos hasta quedarnos con 2, ¿no? Que eran los más altos. Y empezó ahora sí el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. El de abajo es un derrotero inglés y arriba es el mapa que sale en Google Maps. Y se pueden percatar que está la ensenada de la Bahía de los Borrachos. Acá izquierda el río ha cambiado un poco, en esa época tenía dos canales. Pero fíjense en la parte de abajo la cantidad de puntitos, que es lo que se ha ido sedimentando. De 1612 a cuando entramos a trabajar allá en el año 2005, son más de 400 años aproximadamente, en donde cuántos fenómenos del Niño, cuántos aguaceros que no eran fenómenos, fueron rellenando toda esta zona de la playa, y nosotros empezamos draga, y solamente podíamos trabajar cuando empezaba a subir la marea, 1 hora de izquierda, 1 hora de derecha, y teníamos que hacer solamente 3 horas a veces por día. Ya en la noche era imposible, claro. Entonces, en el 8º día, la siguiente por favor, ¿no? Empezamos ya a usar la tobera del barco, y al llegar a los 12 metros casi de profundidad, en un maramen de unos 8 metros de diámetro, ¿no? Empezaron a aparecer las cosas. Esos son los mangos para el cuchillo que son hechos de coral negro. No son hechos aquí, todo esto venía de Europa, ¿no? La siguiente, una tiradera de coral, y lo que ustedes ven allá son los adornos que usaban los trajes de los curas de la época, de las casullas. Eso fue definido también con Carlos Pacheco, del Patrimonio Cultural de aquí de Guayaquil, en esa época que nos acompañaba. La siguiente, dados. Ahí vemos un dado pequeño, el mismo dado, pero acá está con el número 2, ¿no? Todo ese material traído desde allá, por el de barco, iba rumbo hacia el Callao, ¿no? Bien, la siguiente, alfileres, ¿no? Los alfileres y las hebillas, ¿no? Y allá el dibujo del siglo XV, de cómo se fabricaban las cosas en los talleres, las artesanías, y cómo encontramos esto, o sea, todos pegados, hechos en unas masas a manera de brea, pero era el lodo compactado. La siguiente, ahí están los alfileres y las hebillas, ¿no? Alfileres son de bronce toditos, ¿no? Preciosos los alfileres. En algún momento los exhibimos en Salinas. La orden fue: no cojan nada, al diablo patrimonio, me los llevo para exhibir, la gente tiene que conocer lo que tenemos. Me traje los alfileres ahí, ¿no? Y después los mandamos a contar de nuevo ya porque esa era la orden. La siguiente, y un carrete de hilo de oro, ¿no? Esto sí tuvimos que lanzarlo de nuevo al pozo porque era prohibido tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas se pierden por las benditas leyes? ¿Se le cuento el agua todo esto? Eso fue en el año 2005, todo quedó dentro del agua. Todo se volvió a dejar ahí. Lo que hicimos fue un gráfico. Si tuviese una visión que tengan los equipos, podría volver a sacarlos al toque. Claro. No se puede según la ley. No pasa eso, yo no sé. El arqueólogo Belis, ¿por qué hace esas afirmaciones? No, porque oye, estuviste tú en la Santa Eleftheria. He estudiado perfectamente, básicamente, muchos de los antecedentes. Ayudé a escribir la legislación nacional sobre el patrimonio cultural sumergido. Participé como delegado nacional a las convenciones internacionales de la UNESCO, principalmente en salvaguarda del patrimonio cultural sumergido. Y sobre todas estas, elaboré la normativa técnica nacional del patrimonio cultural sumergido. Y en todas estas se permite la investigación y el rescate de bienes culturales sumergidos. No sé dónde saque que no se permite.
Porque, O sea, cuando uno firma algo, Sí. tiene que ser de sustento. ya, mi pregunta es, mientras hubo la pandemia, en Santa Lecaria estaban trabajando y sacando todo y no permitían que no vaya nadie a hacer eso. ¿Sabías de eso? Trabajaban en las noches. Spol, Armada, con permiso de patrimonio. ¿Qué tenemos de eso? O sea, no lo que me da la gana. O sea, una cosa es hacer la ley y en algún momento podríamos conversar esto, en cuántos eventos de estos han participado la gente que hace leyes. Nada más. Bien, este carrete quedó ahí, hundido. Vaya usted a saber si no creo que se haya sacado más eso. La siguiente, un pistolete. También hubo que dejarlo donde estaba, ¿no? Y la siguiente, los cañones de los arcabuces. Y ese es los cañones de los arcabuces, cómo se hacían en el siglo XVI. Estos salieron como 4 o 5 cajas, ¿no? que venían en dicha embarcación. La siguiente, esto si no me creen les disparo. Gracias. Bueno, hay algo muy interesante en la experiencia de Javier en este campo. Quiero también añadir que el tema de la Jesús María de la Limpia Concepción es un tema que no ha terminado. Es un tema que no ha terminado y que será muy difícil que termine alguna vez, porque lo que finalmente se recuperó en esa época, entre 1654 y 1662, que vinieron a tratar de recuperar ese cargamento gigantesco, no llegó a más de 1.650.000 pesos oro. Y si el cargamento que llegaba casi a los 10 millones de pesos oro, imagínense ustedes qué tesoro gigantesco aún queda en el fondo del mar y muy cerquita de Chanduy. Parece mentira lo cerca que está y lo difícil que es acceder a ese increíble tesoro. Hay mucha polémica con respecto de lo que se sacó y de lo que realmente se sacó. ¿Qué quiere decir eso? Dave Horner, que es quien lideraba el Sudamerican Discovery, que fueron los técnicos que vinieron a hacer el rescate, él vendió la parte que le correspondía a su 50% pues, en el mercado especializado en numismático. Sin embargo, de lo cual hay un arqueólogo, Ernesto Salazar. Ernesto Salazar le dio acceso hace pocos años a un buzo que dice haber encontrado el verdadero emplazamiento de la parte gruesa del tesoro gracias a un hallazgo hecho por unos pescadores. Este señor dice que Dave Horner mintió, de que él no sacó la cantidad de piezas que realmente dice que sacaron, que exceden las más o menos 10.000 monedas. Sabe Dios qué nomás hay en los 77 fardos o sacos que fueron entregados al Banco Central con los 4 sacos de tela con cosas que supuestamente era lo que le tocaba al Estado. Hay un documento del Banco Central, que lo tengo por aquí, que esto en el piso. Hay un documento del Banco Central que pone, aquí está. Este documento del Banco Central dice, para que ustedes tengan una idea de lo que recibe el Estado, 77 bultos, 4 fundas de lona con los siguientes sellos de seguridad, número 18385, 387, 384 y 383. 3 con concreciones, 2 fragmentos de madera, una tina con un fragmento de madera con monedas incrustadas y un recipiente plástico con semillas y fragmentos de textiles. En fundas plásticas, todo esto último, que dicen ser los restos del galeón Jesús María. Dice, de conformidad con los oficios números Digmer Cop 2584, el director general de Marina Mercante y Litoral, el cual se agrega al acta. Los bultos y fragmentos entregados por los señores capitán de fragata único Edgar Llanes Jacome, delegado de Digmer, arqueólogo José Chancay Vázquez,
inspector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, abogado Henberg Egas Carrasco, representante de Sudamerican Discoveries, y son ingresados al espacio asignado para el efecto, colocándose candados que serán manejados únicamente por el delegado del director general de Marina Mercante y del Litoral. Este es el documento que confirma que recibió el Ecuador de ese allá. Pero se dice que Dave Horner, que la parte que le tocó a Dave Horner, que era el líder de Sudamerican Discovery, eso era muy superior a lo que realmente él entregó. Hasta el momento se siguen vendiendo monedas de la capital, se siguen vendiendo en el mercado especializado. Y si estas monedas, cuando caen en manos de numismáticos, quedan atesoradas, y básicamente quedan atesoradas en manos de hombres que tienen recursos económicos y que a su vez nos las venden otra vez, ¿de dónde es que están saliendo estas monedas? ¿De dónde siguen saliendo las monedas de la capital? Tengo un gran amigo, numismático extraordinario, que se especializó en las monedas de la capital. Su nombre, Roberto Mastalí. Tenía una enorme hostería en Baños de Ambato y se vino a vivir acá. Tiene una colección espectacular con la cual ha hecho 2 libros solamente de las acuñaciones de Potosí del año 1648 al año 1654, que son más o menos los años que se encuentran las monedas de la capital. ¿Ya? Entonces, este tipo, no hay un mayor conocedor de las monedas de la capital en el mundo que él. Y él me dice, me sorprende que sigan saliendo. Yo he comprado todo lo que se puede comprar y siguen saliendo, y ya no compro, no sé de dónde están saliendo. Siguen sacándolas. Ya no creo incluso que ni siquiera sea Dave Horner que sacó más de las que dijo que había sacado, sino que siguen sacándose clandestinamente estas cosas. Es realmente impresionante todo lo que existe ahí abajo. Es realmente impresionante todo lo que se puede sacar. Está bien, a juicio personal, el control del Instituto de Patrimonio Cultural para que no siga siendo saqueada nuestra riqueza submarina. Sin embargo, sí debería hacerse una regulación un poquito más precisa, con el fin de que se hagan unas prospecciones arqueológicas mejor organizadas, para evitar de que estos sitios que son tan ricos en restos arqueológicos, no puedan seguir siendo vandalizados. Conozco un caso de un galeón que no recuerdo, me parece, no es en San Lorenzo, pero es un nombre parecido, que naufragó cerca de Puerto Gelí. De ese naufragio salieron 28 cajones de monedas. ¿Saben cuántas monedas se quedaron en el Ecuador? Ninguna. Todas se vendieron clandestinamente en los mercados especializados de Cayo Hueso. Sí, 100%. Con el tema de la capitana, en las actas de Cabildo de Guayaquil, 10 años después seguían sacando material. Está registrado en las actas de Cabildo. Y cuando se rescata todo esto, el informe que hace el capitán de la capitana dice que se llenó la plaza de armas de Lima con todo el material recuperado. Pero también el informe de que para entrar a la bodega hubo que quemar parte de la embarcación. Yo pienso que no se ha sacado todo de ese naufragio. En algún momento la parte de estos maderos quemados tampoco aparecen. En Vallenita, Douglas Dillon, alguna vez conversábamos, le digo, oye, esos maderos no son de la capitana. Hasta la idea de una embarcación de más de 1000 toneladas para que tenga una quilla de 60 o 70 centímetros. No es posible, ¿no? Sí. Solamente esas cosas hay que irlas analizando. Pero sí algo de material. Ahorita que leía a Egas, conocí a Egas, que era el abogado de esta empresa, ¿no? Y esta gente tiene un concepto totalmente distinto al que se pueda manejar. Ellos son
buscan el elemento económico siempre porque esa es su inversión, ¿ya? Yo recuerdo en Santa Clara mantener una tripulación de 20 personas para alimentar los desayunos, almuerzo y merienda, pero asume el combustible, el agua y pagar los sueldos. Entonces es un gasto fuerte. Y definitivamente que cuando hacíamos la repartición en la Capitana participé, y eso fue todo en Puerto Bolívar. Yo lo que les decía, yo para qué quiero 100 monedas cuando puedo tener la barra de estaño que me sirve como un elemento cultural para explicar de que el estaño también se usaba en la manufactura de las monedas, ¿no? O sea, ese era el trato que yo hacía con ellos. Entonces, porque ellos lo que les interesa las monedas, pero ¿qué yo me hago con 10.000 monedas? Exhibimos 5.000 monedas en el Museo de Salinas, 5.000, o sea, monedas de 8 reales, ¿no? Y es lo mismo, lo que te está cambiando es el año, el sello y los resellos, nada más, pero quiero el crucifijo. Eso no les interesa a ellos, ¿no? Yo se lo quiero, a cambio de 100 monedas, vamos a esa. Fue una manera de tener lo que salió, pero que yo no quería que esté en manos de ellos, sino que esté en manos de acá para exhibirlo, para que se conozcan las cosas, ¿no? Ese es el esquema que a veces teníamos que negociar, y los de la Armada me dijeron, o sea, tienes razón, o sea, yo quedo con lo mismo todo, ¿no? En determinado momento sí seleccionaban las acuñaciones, o sea, las monedas de aduanas. Este sello de este sello, fuimos haciendo. Aclara que es para exponer, que no es que la quería para llevarte a tu casa. No, yo no tengo ni una. Yo soy coleccionista de planchas de planchar viejas. Ese fue mi hobby. Sí, me encantaba, ¿no? Y después me dio por coleccionar como los estribos de bronce. Ese es mi hobby, ¿no? Pero en el caso de monedas nunca, ni de arqueología tampoco. No me interesa nada de eso, no me gusta. O sea, manejo la arqueología porque me estudié en la SPOL, me preparé, ordené toda la colección del Museo del Banco Central, que ahora es el MAC, ordené la colección arqueológica de la SPOL, después la de Naín Isaías con la colección del Lucho Plaza que desapareció. O sea, todas esas cosas son las que uno trabaja, ¿no? O trabajé. Hoy en día estoy escribiendo, nada más, estoy escribiendo sobre, terminando el tema de monedas, estoy terminando el tema del cacao y el tema de la balsa, son 3 temas que tengo pendientes. La balsa, lógicamente, solamente siglos XVI y XVII y nada más. Bien. Preguntas, señores, damas y caballeros, estamos. Por favor. Bueno, muy agradecido en primer lugar por tan interesante charla, tan interesante exposición de ustedes, mis queridos amigos, Leslie y Javier. Quería mencionar un par de puntitos menores, pero interesantes, ¿no? En su época, cuando se hunde la Capitana, pues era una pérdida descomunal para el gobierno español y las autoridades trajeron buzos filipinos que establecieron un punto que se llama todavía el Real, ¿no? Entonces, para ir sacando del fondo del mar lo que podía rescatar y que fue bastante. Sin embargo, como muy bien destacaron, lo que está hundido debe ser mucho más considerando el contrabando. Y también sobre el contrabando, quería mencionar que todas las producciones de las minas y las cosas pagaba el quinto al rey. Y obviamente el contrabando no lo había pagado. Entonces, precisamente eso hacía que en contubernio con el capitán de la Capitana, se hizo aquel contrabando que terminó, la misión hizo hundir a aquel barco. Así fue. Muchas gracias. Sí, es que la verdad es que se habían dedicado de lleno al contrabando. Esto no era ni la primera ni fue la última vez. El hundimiento de la Capitana es la consecuencia de una larga época de corrupción dentro de los puertos del Perú, de Callao, porque antes de que zarpara la Capitana, el virrey manda a hacer una inspección y encuentra en el camarote del capitán un montón de lingotes de plata no registrados y lo bota al capitán y pone a otro que era socio del capitán. Entonces, esto de aquí, la corrupción era terrible.
Bernardo de Campos, que era el segundo al mando de la capitana, era uno de los principales contrabandistas y era el nuevo que puso el virrey. O sea, realmente era una cosa terrible. Debe haber sido una cosa perfectamente organizada para que pudieran meter las 216 o 213 cofres de moneda de moneda de oro y plata, meterlos dentro de los fardos de lana de vicuña, con los lingotes de oro dentro de los fardos de lana de vicuña. O sea, eso debe haber llevado mucho tiempo haber hecho este trabajito. Pero ya eso era fruto de algo perfectamente organizado, del contrabando que llevaban adelante en los barcos. Y en el astre parece que metían. Sí. Un parcel contra el astre es lo que va en La parte, sí, allí. Se va más hundido. Exactamente. Por eso es que calculen, como conversaba yo antes con Javier, la línea de flotación del barco, ¿cómo bajaría? Las toberas por donde sale la boca de los cañones son los huecos más cercanos al mar que tiene el casco del barco. ¿Ya? Ese sobrepeso hizo que baje todo el casco del barco a un nivel en donde con un poquito nomás que se pique el mar ya se metía el agua por la tobera de los cañones. Esa es una cosa terrible. Otra pregunta había por aquí, sí. Sí, buenas tardes. Una consulta. En mi recorrido por la costa ecuatoriana, que ha sido bastante y por muchos años, encontré historias en Esmeraldas, no en el mar, en las playas. Me contaban, la gente ya más vieja del sector, que en un fenómeno del niño, creo que fue del 90, bajo una casa que se había caído por el agua que había subido, se comenzó a desenterrar unas vasijas con moneditas de oro, y eso fue un festín de todo el pueblo, Río Verde específicamente, ¿no? Y también hay otra historia de que en unas cuevas habían encontrado también material de la época colonial. ¿Ustedes qué saben al respecto de esto? En Esmeralda, Río Verde, ese sector que más o menos yo estuve ahí también visitando. Yo absolutamente nada. ¿Tú sabes algo de esto? Yo en Esmeralda lo que está registrado es a través de Cabello de Balboa, para 1570-80 aproximadamente, que sí hay, no hay, pero habla de naufragios, ¿no? Y dentro de esos naufragios se llevaron una custodia de oro, que como pesaba tanto la dejaron enterrada y nadie se acuerda dónde. Que es lo que está registrado por Cabello de Balboa, los jesuitas, ¿no? En Esmeralda, a través de derroteros, yo tengo ubicado aproximadamente 4 naufragios. En Manabí 5, en Guayas hay como unos 6 o 7. Algo que tengo siempre en mente, y no hay quien quiera meterse a bucear en la isla que le llamamos el islote del Pelado, que está registrado como el islote de Colonche, porque era la desembocadura del río. Hay un naufragio también de 1615 aproximadamente, en donde tenía un cargamento de Chile lleno de cobre, y ese es el cobre más valioso, lo utilizan mucho en los equipos electrónicos hoy en día. Sí, ¿no? Pero eso comprobado. Porque en Río Verde, o sea, yo era un cliente mío, ¿no? Sí. Allá. Y cuenta que el mar subió tanto y se quedó arriba, y él tenía su casa frente al mar. Entonces subió al mar y perdió su casa. Ya no es zona de municipal, sino zona de playa. Y abajo de su casa habían encontrado ese pequeño tesoro. Sí, vacías, ese que era como bonito, pero muy adentro de la Sí, cosa. algo parecido me tocó ver hace unos 5 o 6 años ahí en San José, sí, y generalmente son vasijas que están asociadas siempre, si es del último periodo de la cultura, a tacanes, más confundidas siempre como tolita. Hay una diferencia en tiempo, ¿ya? Y generalmente siempre se encuentran a veces con este tipo de polvo, que muchas veces es la pirita que tiende a desintegrarse, ¿ya? La pirita los aborígenes la usaban para hacer los relojes, ¿ya? Y al igual que los obsidiana. No, pero esto era ahora porque lo habían metido por... Ya, entonces bueno, pero Esmeraldas también tiene lavaderos de oro, ¿no? En la zona de la tolita, o sea, es impresionante la cantidad de oro que se lava ahí, y de allá es donde han salido buenas piezas de arqueología trabajadas por orfebres en oro y platino. Otra pregunta. Algo para contar, tal vez. Sí.
Javier, allá, van a hablar, allá. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, Javier. Abraham, somos fans de la historia, de la cultura. Venimos haciendo también un seguimiento de toda esta información. La última vez lo hicimos en el tecnológico, con usted también, la historia de los piratas. Pero una de las cosas que Abraham y yo hacemos un ping-pong en la información, preocupados por Guayaquil, por la historia, por la cultura, por la comunidad. Y como mencionaste aquí, bueno, mencionaron los dos, de recuperar este patrimonio, porque en el momento que se encuentra en el territorio marítimo es un patrimonio histórico, económico y demás. Y me llama la atención cómo otros museos, nosotros vimos un documental muy extenso, justamente hablando, un conversatorio igual que ustedes, pero con un fondo real, un museo que tenía desde pinturas de arte, desde asimismo piezas arqueológicas, y así una serie de muestras reales, palpables. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con mi país? ¿Qué pasa con el concepto? Por ahí escucha al señor que es preparado con los permisos, que conoce las reformas. ¿Por qué no fomentamos más? ¿Por qué no se refuerza este rescate? Ya, no sé si me nacen preguntas. ¿Tienen miedo a los piratas que todavía tenemos? Porque siguen existiendo los piratas. No hay, como dijo Javier, que también, bueno, sí lo sustentó, no hay el recurso. Y el tercero, bueno, parecía como que quedaba en el aire el tema de los permisos y el señor contestó de que sí existe. Pero entonces faltaría el último, el interés. O sea, ¿quién pone el dinero, en este caso la empresa privada o la empresa pública, ya para poder realizar estos hallazgos nuevamente? Que mira, Javier me dice, me quedo así como en el aire, así. Tuve que regresarlo, o sea, no me quedaba en la cabeza en este momento de escuchar que dice, lo tuve que regresar. Lo tuviste, ¿por qué no lo tuviste para que todos los que estamos aquí presentes ya no estemos solo en un conversatorio, estemos con ustedes y con la muestra física exacta? Entonces sería algo que no solamente retumbaría aquí a nivel nacional, sino de una manera internacional. Soy fan de la historia, trato de lo posible. Yo soy guía de turismo, soy profesional en turismo. Tenemos aquí un grupo también que amamos la historia guayaquileña y ecuatoriana. Y sí, esa es la pregunta, o sea, la amplié, pero ¿qué podríamos hacer? Ustedes como expertos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que sí tienen el recurso? No sé si la palabra sería ayudar. ¿Cómo podemos guiar, informar, para que ellos digan, oye, ¿saben qué? ¿Verdad? Estamos quedados, ¿cómo que viene España? ¿Cómo que está Alemania? ¿Cómo está Francia? ¿Cómo están todos estos países? Por ejemplo, veía los castillos de Drácula, que es un castillo nada más, y lo rescatan. Y están haciendo todo lo posible por mantener ese patrimonio histórico. Y nosotros peleamos por tener un museo. Se pelea por tener un museo del cacao, se pelea por tener un museo arqueológico con piezas obviamente de tipo aborigen. Se pelea por tener este mismo museo, que es un completo museo, el museo municipal, que te cuenta cada etapa de este sector, de Ecuador, de Guayaquil, y aún así ha costado meterle en la cabeza a las personas, oye, no te lo lleves, oye, respétalo, oye, invierte. No, es que ya pues se va a perder. Yo he escuchado, se perdió el museo de Salinas, siglo XXI. Digo, ¿cómo que se va a perder? ¿Por qué se va a perder? Faltó, no sé qué faltó, bueno, no, obviamente solo Javier conoce los pormenores, pero obviamente yo como usuaria, como persona que fomento también el turismo, la historia, la unión comunitaria, sí, ¿qué se pueden hacer? ¿Qué pueden ustedes sugerir? No sé si hay aquí expertos, hay alguien que tenga influencia para que llegue a alguno de estos aspectos del patrimonio, bueno, todos ellos que están conectados, para que digan, oye, ¿sabes qué? ¿Verdad? Estamos quedando, ¿por qué? Otros sí, nosotros no. Bueno, yo creo, voy a intervenir en esto un ratito porque creo que el punto de partida imprescindible es exigir que lo que está guardado, que tiene años guardado, busque la manera de exponerlo. O sea, no tiene sentido que siga guardado. Sigue guardado todo el rescate de la Capitana, sigue guardado. ¿Cuánto hemos visto de lo que se rescató de la Capitana? Lo que Javier logró sacar para el Museo de Salinas. Nada más. Y oigan,
hay cantidad de cosas guardadas, cantidad de cosas. Pero lo primero, yo creo que el punto de partida es exponer lo que está guardado. No solamente lo de la capitana. Hay algo que yo quería decirles, que nosotros en Guayaquil tenemos en el Museo del Banco Central, en el MAC, una de las colecciones de oro arqueológico más grandes que puedan existir en América. Que nosotros no tenemos que envidiarle nada al Museo de Oro de Bogotá. Y no podemos exponer nada porque el MAC no tiene un sistema de seguridad para poderlo poner. Por favor, pues, si nosotros tenemos ese patrimonio tan maravilloso, es hora ya, ha pasado años desde que se hizo el MAC, de que le pongan al MAC el sistema de seguridad. Vale $1 millón, no vale más. $1 millón. Le ponen el sistema de seguridad al MAC para poder exponer la colección de oro que tiene guardada. Y nosotros vamos a poder recuperar la inversión del $1 millón. ¿En qué? 3, 4, 5 años, con la cantidad de turismo que vamos a tener para poder ver esa colección de oro. Entonces, hay que partir por exponer, de generar la medida, lo que se requiere generar para la seguridad de lo que tenemos que exponer. Luego de que podamos ya poder ver lo que hemos tenido guardado por décadas, entonces revisar de qué manera crear un sistema de estímulos e incentivos para que el emprendedor privado se lance a buscar, entregarle todo, de acuerdo a la jurisprudencia moderna, actual, entregarle todo al Estado, y el Estado que le reconozca lo que invirtió y algo de ganancia, porque no va a hacerlo por amor al arte nada más, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto sí requiere de una reingeniería. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener a un mediano plazo acceso a toda esta maravilla que está esperándonos nada más para que quien tiene los recursos comience a buscarlo y comience a sacarlo cuando sea rescatable y sea factible sacarlo. Porque coincido totalmente con lo que dice Joaquín, hay emplazamientos de arqueología submarina que deben quedar ahí. ¿Por qué? Porque no solamente es el tesoro que está allí, la riqueza, sino el contexto que se encuentra alrededor. Hay lugares en donde se está haciendo eso ya en el mundo. Y esto de aquí es importantísimo. Así como hay un señor de Zipán, en donde no se toca esa tumba y se va a ver la tumba íntegra en tierra, deben haber hallazgos submarinos, hallazgos en naufragios, que deben quedar como están en el momento que se puedan observar, para tomarle fotos, para hacer análisis más a fondo en arqueología submarina y para poder rescatar el total de lo rescatable en conocimientos de eso. Ya, pero hay otros que sí se prestan para poder ser rescatados en su totalidad. Quería decir algo, perdón. Sí, gracias. Gracias por la exposición. Verdaderamente nos crea un poco de conciencia de lo que es la arqueología submarina y lo que el Ecuador tiene. ¿Sí? Y yo quiero, más que todo, explicar un poco y ampliar un poco más la conferencia de ustedes en cuanto yo tuve la oportunidad de visitar el Archivo de Indias de Cartagena, en España, en Cádiz. Y revisaba los documentos. En primer lugar, soy un almirante de la Marina, ¿no? Fui comandante de Paraguay, he viajado y me interesaba mucho la arqueología y lo que existe en los museos, y todo lo que existe alrededor del mundo. Es precioso y el Ecuador tiene eso y mucho más. Entonces, interesado en esta situación, visité el Archivo de Indias y en el siglo XVI y XVII en los archivos están registrados más de 2.500 artes de galeones españoles que vinieron a América. Si ustedes se dan cuenta cuántos viajes son,
2.500, ¿sí? Y de los cuales conocemos que hay cientos de naufragios, y en nuestras costas los que tenemos localizados o que se conocen, que están registrados, porque registraban que no regresaban, no desaparecieron. Hay más de 17 navíos que están en las costas del Ecuador. Entonces es bastante. Ahora, también quería indicarles por qué la causa de los naufragios, aparte de lo que venían sobrecargados, venían con todo. Los barcos vienen de Callao, vienen de Perú, recogían a la altura del norte de Perú, un puerto, recogían de las minas de oro donde se fabricaban, se acuñaban las monedas, ¿sí? Recogían, subían, y no se olviden que en esa época, siglo XVI, siglo XVII, la navegación era vela. Y la forma de navegar segura para llegar a Panamá, que llegaban allá y después hacían un transbordo al lomo a caballo, y pasaban al otro lado, ¿sí? Pasaban al otro lado de Panamá para ir a Cartagena, y de Cartagena iban a Puerto Rico, y de Puerto Rico era donde las embarcaciones se embarcaban. Y ese era el destino para ir a España. Entonces, la navegación segura vela era más costera. Entonces navegaban tratando de ver las costas para seguir toda la costa hasta Panamá. Pero ¿qué resulta? Si ustedes se dan cuenta, los puertos de Callao, de Perú y del norte de Perú están muy metidos para acá en comparación con la península de Santa Elena. Los vientos son sur-sureste. Entonces, difícilmente o más fácil para la navegación hacía que los barcos vayan rectito y se iban y se tomaban directamente con la península de Santa Elena, con todos los bajos de Changuy y Ancón y Anconcito y todo eso al lado. Pero como los vientos eran fuertes del sur-suroeste, los barcos ya cuando estaban acá arriba eran imposibles de salirse en contra del viento, de salir afuera. Y es por eso que hay tanto varamiento en estas cosas. Sí, exactamente. Es una de las causas, aparte del concepto de contrabando, que existe mucho cultura de contrabando. En España, por ejemplo, llegaba la gente, navegaban para Sudamérica para traer, venían grandes personas de mucho dinero español y bajaban con sus trajes largos, pero ¿saben qué? Acuñaban el oro en forma de cadenas. Se volvían el cuerpo de cadenas y venían debajo todo con cadenas de oro, que era contrabando. Bueno, eso es un poco para ampliar la información, que es muy interesante. Y después también, yo me gustaría que nos sentemos a charlar un poquito, porque estoy bastante interesado también y conozco y he leído todos los reglamentos de la UNESCO y las leyes del 2017 y el último reglamento del 2021, que justamente da facilidades a la investigación científica, ¿sí? Ya no con repartición, no hay nada de repartición, ¿sí? No, se acabó, pero sí hay un reconocimiento para recuperar, ¿sí? Es más, hay una ley que dice que pierde el incentivo a las personas que quieran rescatar, porque dice que el gobierno reconocerá el peso del material, ¿sí? Al peso material bruto, o sea que el valor de una estatua, de una figura, de una artesanía, de alguna cuestión en oro, ya no va a ser muy caro esa como artesanía, como arqueología, como historia. Pero entonces el gobierno dice que le reconoce, si eso pesa 1 kilo, no es nada. Entonces una inversión de alguna empresa, grupo de científicos, no va a recuperar nunca como el peso ¿no? Por ejemplo, un cañón. El precio de un cañón en el mercado, un cañón de los galeones, es $1 millón. Pero si usted le pesa el precio del bronce en eso aquí, no son ni $50,000. Entonces es demasiada inversión para poder recuperar. Esa es una de las situaciones en las que están. Pero yo sé que sí, está implementado. He conversado con la ministra de Patrimonio, de Cultura y Patrimonio, y la que tú hablabas de él está ya empeñada y ella está pasando el sombrero con la empresa privada para poner la seguridad en el banco, en el Museo del Mar.
están haciendo esta obra y conozco de eso. Sí, y la otra situación es que me da un chancecito para ver cómo arreglamos el Ecuador. Gracias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Solo quería terminar diciéndoles que uno de los naufragios más espectaculares que han sido sacados a flote en el Caribe es el Nuestra Señora de Atocha. Y en Nuestra Señora de Atocha se sacaron 400 millones de dólares. ¿Ok? ¿Saben cuánto es que se calcula que aún está en el Jesús María? 4.260 millones de dólares bajo el mar. Calculen lo que es. Hay otro galeón que en este momento está de moda. Se llama el San José. Ah, sí, claro, pues el que también pelea con España. El San José, Colombia. el galeón San José está valuado entre 10.000 a 20.000 millones de dólares y está grabado, está a 200 metros de profundidad. Pero ¿cómo determinan? Porque está en aguas claras, transparentes, y los robots submarinos han bajado y han filmado todo. Tiene vaquilla de China, tiene cosas de Japón, vale de 10.000 a 20.000 millones. Colombia pelea porque está en aguas territoriales colombianas. Pero Atlántico, el Atlántico. En el Atlántico. Claro. España pelea porque el buque es propiedad española. Claro. Y sale un tercer actor. ¿Cuál es eso? Eso es increíble. Salen los indígenas de las minas de Bolivia, Toma. que dice que todo el oro viene de allá. Pero lo mismo ocurrió con Nuestra Señora de las Mercedes. Nuestra Señora de las Mercedes, que fue descubierta por este Odisei, y que en la final del cargamento termina ganando España después de todo un Claro. específico, en los cuales Ecuador, también Bolivia, salieron igualmente a reclamar, porque a la final se establecía que el oro o las minas donde salieron el oro fue en minas ecuatorianas del norte ecuatoriano, y que fueron básicamente, y las de plata fueron hechas en Bolivia, evidentemente de Potosí, y la seca del oro ecuatoriano terminó siendo la seca de Popayán, que ya es Claro, lo sí. que es ahora Colombia. Sí, cómo no. Pero evidentemente perdió los reconocimientos porque no puede establecer la trazabilidad, la especie de ADN del oro para poder determinar a qué mina pertenece actualmente. Pero ¿qué pasaba? Que a la final lo que era el barco o la bandera del barco, que era del Reino de España, no consideran herederos legítimos en este caso, a los países o a los latinoamericanos y independientes, sino el hijo legítimo de la monarquía española termina siendo, claro, España actualmente, y ellos son los que ganan los juicios internacionales. Ahora, ese cargamento forma parte de un museo subacuático importantísimo, que es este Museo Subacuático en Cádiz, que es un ejemplo iberoamericano de cómo se está manejando el tema del patrimonio cultural subacuático. El patrimonio cultural subacuático, al final, termina siendo todavía un patrimonio emergente, todavía lo estamos descubriendo. O sea, la normativa que se va generando alrededor de esto, una normativa reciente en comparación de otros patrimonios. El patrimonio arquitectónico tiene más de 100 años de haberse normado, de estarse internalizando en la sociedad, pero el patrimonio sumergido en sí mismo es reciente para América. Es tanto más que en Colombia ni siquiera tienen firmado la Convención de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Por eso ellos pueden estarse fijando en que permito la explotación o no del San José. Ahí viene la UNESCO y hay un bochinche entre el gobierno colombiano y la UNESCO para determinar eventualmente pueden o no pueden. Hay un montón de consideraciones que se establecen. En el año 2006 fui invitado por la Sociedad Numismática del Perú a dar una charla sobre las monedas, ¿no? Y recuerdo tanto que había un cuerpo de abogados ahí que estaban replanteando de cómo todo eso era sacado de la seca de Potosí y eso era Perú, entonces ellos tenían derecho. Entonces yo le dije, hay un mapa de 1597 donde el puerto y el río Perú está en Colombia, no es de usted. Ya, que están en dos mapas, ¿no? Y se los enseñé en la charla que di, entonces todos eran así, me dice, y ahora, nada, o sea, el nombre que ustedes asumen de Perú se lo inventaron porque eso está en Colombia, y están los mapas ahí a la altura de Buenaventura, ¿no? Entonces, son todas las cosas que hay que discutirlas y ponerlas en orden,
y hay que seguir las cosas y se acabó. Bueno, Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante.